Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Dark Fluid. Y eso sí, créditos a buen Espion que nos va a ayudar con las repeticiones del día de hoy, así como con la receta. Este muchacho ha subido a KOG esta temporada con Dark Fluid. Y ahí es donde tú me vas a decir, oye, pero ¿y Predaplanta y Lirilox no te hacen porquería? Y no exactamente, ¿por qué? Miren, no podemos controlar lo que Konami haga con el juego. Ya tenemos el caso de Predaplanta, que tiene una habilidad que te pone un contador Predaplanta, que tiene un Kaiju buscable entre comillas porque no es un Kaiju. Y pues debido a esto muchos mazos que tienen Boss Monster, como en este caso nosotros con el Dark Fluid, sufrimos bastante porque te quita tu monstruo sin que puedas hacer nada al respecto. Y aquí es donde tienes que entender que tú como jugador tienes que tratar de adaptarte al meta. A veces se puede, otras veces no, pero siempre es bueno buscar cosas que te puedan ayudar. En este caso vamos a llevar dos que son muy importantes. Los Necros, que ya saben que Brionax se puede descartar para buscar Valkyrios y Valkyrios te puede comprar un turno. En batalla lo activas y ya está. Y la Iple, que contra mazos de habilidades como puede ser Predaplanta, pues los puedes molestar. Ahora, esto lo vamos a ver mejor en las repeticiones y en un rato que te lo explique, pero primero hablemos de este mismo mazo. Dark Fluid es un mazo de combo que directamente en turno 1 lo que va a buscar es dejarte al Dark Fluid enchufada a la Mielbot para que sea una negación 3 veces por turno de monstruos, que es inseleccionable. Ese suele ser tu campo tradicional. Dependiendo a que te enfrentes como con Predaplanta, pues vas a variarlo porque por ejemplo puedes dejar mejor al Firewall enchufado a Mielbot, porque así no le dejas nada que sea de oscuridad a el Predaplanta caguetas. Pero en general es eso, su línea de jugada es hacer combo para dejar un campo establecido que molesta al rival. En turno 2 ya varía por justamente la habilidad, que de una vez vamos a verla. Te va a bloquear a Cybersos de invocaciones normal y special. Y si cumples el requisito de la habilidad, que es tener un enlace 5, puedes mostrar un cortafuego o un monstruo de ritual en tu mano para desterrar estos 5 monstruos que están aquí. Y luego te puedes añadir una carta Signet desde tu deck, o sea que puede ser Quiebra o Mining. Y encima, si es turno 2 en adelante, te añades Rollback, haciendo que estos 5 monstruos que se van desterrados, a uno de ellos los puedas traer y obviamente empezar con ventaja a partir del turno 2. Luego también, si has invocado Decode Talker, puedes barajar 5 cartas de tu cementerio, cartas desterradas a tu mazo, haciendo que el mazo tenga recovery, que el turno 2 sea mejor porque puedes traer un monstruo o boss monster desde el destierro de gratis. Y aquí viene el detalle. Ya te dije que se activa revelando un ritual. ¿Y qué ocurre? Bajo la misma lógica de llevar a Borrecarga para hacer nuestro combo chido que posiblemente ya conozcan, también podemos hacer lo mismo con Necros. Revelas al Brionax, activas tu habilidad, te arreglas la mano y este muchacho lo descartas para tener Valkyrios en mano y así poder jugar contra el rival. Entonces, como ves, te vas adaptando poco a poco a lo que más te enfrentas. Esto viene muy bien contra Liri, obviamente, porque te compras el turno con el Valkyrios y así no se puede estampar. Y el Dark Fluid por su cuenta te puede carrear la partida. Y luego tenemos el segundo caso, la Ible. La Ible se va a utilizar contra Predaplanta, porque le vas a bloquear las fusiones y otro tipo de vainas. Pero aquí viene el detalle. Él obviamente puede buscar a su Hydra para tributar a la Ible y así quitarse el lock, lo cual está muy bien. Pero ¿sabes qué pasa? Ya no te pone el contador de gratis a tus monstruos. Y encima, si llegas a dejar Firewall con Mielbot, con esto al Firewall ni siquiera le va a poder poner contadores con su carta mágica, porque recuerden que Mielbot evita que seleccionen a las cartas a las que apuntan. Entonces si les dejas 2 monstruos de luz y encima él ya no puede poner contador gratis, y aparte que tiene que buscar la Hydra si no la roba de mano inicial, haces que el turno de Predaplanta ya empieza a perder valor y simplemente luego puedes terminar papeándolo. Tenemos repeticiones, por suerte que el buen Espion se consiguió. Ahora tengan en cuenta, eso sí, que inicialmente igual, aunque hacíamos el log de Ible, dejamos un Dark Fluid porque todavía no estaba bien pulida toda la idea. Luego ya vio el buen Espion que se podía dejar Firewall con Mielbot mejor porque ambos son luz y así molestar a Predaplanta porque lo que sea que baje lo levantas y ya está. Y así no puede hacer Fénix y otro tipo de vainas. Y por lo mismo pues presten atención en las repes porque les explicaré mejor todas las cosas. Y ya está, esa es la gracia del mazo y la razón de traerlo también. Cómo podemos ver que te puedes llegar a adaptar a las marranadas que hace Konami. Como vuelvo a repetir, no siempre es suficiente, no significa que tienes 100% win rate contra Predas ni nada parecido, pero que puedes adaptar tu receta para subir a KOG o a ND Max también, porque la verdad es que se puede en ambos casos con este mazo si lo llevas de la manera correcta. Y ya estaría.
Vamos a hablar de las cartas y luego simplemente presten atención en las repeticiones porque los combos son largos y hay varias cosas de las que hay que hablar. Brionac, lo descartas, buscas Valkyrios, ya está. Valkyrios lo activas en batalla, destierras una carta Necroz y te compra el turno porque se acaba la batalla. Con estos dos puedes comprarte turnos contra Lirilux e incluso contra Predas también si te limpia el campo para que puedas volver a establecerlo otra vez y ya está. La Sabia es un tuner 1, te sirve con la habilidad, ya saben, cualquier ritual lo puedes revelar y ya está. Es tuner, así que ella es la que te va a ayudar a armar jugadas porque eso sí, el Dark Fluid se pone contadores para negar de acuerdo a los monstruos de distintos tipos que tengas en el cementerio del extra deck. O sea, sincronías, fusiones, etc. Así que, ojo. Y como es tuner y encima tiene el efecto de dejarte fusionar desterrando cartas del cementerio, hace que tengas acceso a varias cosas para que ese Dark Fluid llegue bien hinchadito. El Borreling sirve para hacer combo. Lo revelas, buscas a Inet Mining, lo tiras al cementerio y con este muchacho puedes reventar cosas como Ron, al cual pues te va a permitir traer carta. Dependerá de ti si lo quieres llevar o no. Personalmente sí lo recomiendo muchísimo porque realmente te ayuda a arreglarte las manos y hacer one card combo dándote un cuerpo más de gratis en el campo. El hechicero Cyverso te va a dar protección. Es bueno porque recuerden que para hacer tu combo vas a tener que pasar por la bruja Cyverso y esta te busca un ritual más una magia ritual Cyverso. En caso robes la sabia, pues al menos puedes llegar a buscar al hechicero y así justamente tener una manera de que no briquees. El 5, fantasma cortafuego. Si es mandado al cementerio como material de enlace, te puedes añadir una magia o trampa Signet y luego tienes que descartar una carta. ¿Qué ocurre? La idea es que busques la trampa, Signet de refrescamiento y la tires al cementerio, porque esta cosa te da protección y luego hablaremos de ella. Enlace asesino para quitarte Backrow, es muy bueno. El defensor cortafuego, si es mandado al cementerio como material de enlace, te invoca otra carta cortafuego, la carta que traes es el guardián. Y este cuando es utilizado como material se vuelve a invocar desde el cementerio. Ambos te van a dar protecciones en cementerio desterrándose. Defensor te evita la destrucción y guardián, si tu enlace se enfrenta a otra carta de enlace, lo puedes desterrar para que se niegue el ataque de esa carta. Ladybug, normal o special, te busca carta. Tenemos a la Ible, la cual si es mandada al cementerio desde el campo se va al lado del rival y no puede invocar nada de modo especial excepto enlaces. Ahí es donde viene la gracia de llevar a el Firewall con Mielbot, porque si el rival intenta hacer normal para hacer Fénix o algo similar, simplemente pues lo levantas y ya está, se queda con la Ible otra vez. Ron, si lo revientas, trae carta. Si es normal, recicla carta también, así que viene bien. Y eso de traer carta me refiero a que la invoca desde el deck. Bytron, lo puedes tributar e invocar cualquier monstruo Cyverso desde el deck. Con esto es como vas a traer a la Ible. El convertido se puede invocar a modo especial si controlas un Cyverso. Mining, descartas, buscas cualquier Cyverso. Triple DD, descartas, traes una carta del destierro, tu habilidad te deja 5 desterrados, viene bien. Quiebra, tributas a un monstruo, le revientas carta al rival. Es Quick Effect, te ayuda a esquivar y te ayuda a quitarte cosas que te puedan molestar, como Necrobay, etcétera, etcétera. Santuarios de la Mangrave porque haces primero la en fogata y así tienes otra carta más en la mano para descartes. La magia de ritual, para hacer ritual, para hacer la redundancia. Y sangre de refrescamiento, que la idea es que la tires al cementerio con el 5 o descarte de mining, etcétera, etcétera. Y esta, cuando se activa el efecto de un monstruo de parte del rival, la destierras y hace que tus monstruos adversos sean inafectados por todo durante el resto del turno. Esto es muy bueno porque si haces el combo de una manera en la cual estás seguro que el rival tiene cosas como Baylor, puedes evitar comerte una Hunter. El Diplexor porque es la fusión que vas a hacer para ponerle contadores al Dark Fluid. El integrador, el Synchro, que lo mismo. Este sí te va a ayudar más a extender porque te permite revivir un Cyverso del cementerio y luego si es mandado al cementerio como material de sincronía robas una carta, haciendo que puedas rascar por ahí las staples que andas buscando. Dark Fluid se pone contadores de acuerdo a la cantidad de monstruos que tengas en tu cementerio de tipo Cyverso de distintos tipos. Ritual, fusión, sincronía, exit. Generalmente 3 contadores se pone, gana daño por cada contador, 2500 para ser exacto, y viene bastante bien por lo mismo. Firewall enchufado, devuelve carta, una vez mientras está boca arriba en el campo. Decode, niega selección y con la habilidad te permite reciclar. Lince fogata te busca el campo. La bruja, si invocas algo en su flecha, destierras una mágica de tu cementerio y te añades un monstruo de ritual Cyverso más una magia de ritual. Con esto, busca tus piezas para hacer el combo. Ella es la jugada clave del mazo, así que cuidado con que te la nieguen. Trata de tirar la trampa al cementerio desde un inicio para evitar cualquier cosa. Mielbot, a lo que apunte, se vuelve inseleccionable. Y el Face sirve para hacer los combos del mazo que veremos en las repes. Y ya está. Tremenda recetota, un buen ejemplo de cómo te puedes adaptar al meta. Como vuelvo a repetir, no es 100% de win rate contra Predas, pero sí le das pelea y puedes ganarle muchas veces. Así que ojo, ojete. Duelo, vamos contra un Yuri. Nos toca ir primeros. Vamos allá. El enlace fluido oscuro y él tiene invasión hambrienta venenosa. Perfecto. El enlace fluido se activa, revelamos, desterramos y empezamos.
Silent Mine y descartamos. Tenemos Vitro. No se olviden de eso, que es importante. Hacemos normal, vamos por la Incenfogata, buscamos el campo y vamos a traer carta. Llega el buen guardián, vamos por la bruja y guardián se invoca. Y esto más o menos es la ruta clásica. Hasta ese punto deberían de saber. Desterramos, añadimos, tenemos ritual y tenemos la savia. Utilizamos al Vitron, la bruja revive y ya está. Llegamos a la Ible. Esta chiquilla se va a ir para el otro lado, obviamente, pero primero hagamos decode. Decode Talker, vamos por el integrador. Integrador activa efecto, la savia también. Reciclamos, pasamos para allá. Carta a la mano. Se invoca la savia, destierra. Vamos por Diplexor. Y utilizando 2 cartas vamos por Mielbot. Robamos, vamos ahora por el Firewall. Y así como ya te habré explicado, tenemos 2 monstruos de luz más una Ible del lado del rival que pues bueno, puede tributar con la Hidra si quiere, pero pierde recursos sobre todo si no lo roba de mano inicial. Revela 1, revela 2, se añade, prueba práctica. Está bien, añádete lo que quieras, hijo, que tiene la poli, pero recuerden que está bloqueada las invocaciones especiales. Por lo cual el vato va a optar por simplemente jugar defensivo. Lo cual es otra ruta que puede tener planta, porque sí, puede buscar la hidra, tributar y luego si tiene la mano puede seguir extendiendo si quiere. Bueno, sí, pero como digo, pues pierde cartas buscando. Nos toca, tenemos Vitron, tenemos Signet, quiebra, le apuntamos al primer back, simplemente es tifón, le pegamos al Biblips. Él tiene el escorpión, está bien. Sigue pasando nada más, está confiado porque, pues bueno, sabe que está en un punto muerto, entre comillas, nuestro match. Le pegamos nomás y esperamos con mucha calma. Le seguimos pegando. Él simplemente va a pasar porque sabe que tiene más cartas que nosotros. Ahora sí vamos a activar Firewall. Bajar por tributo al enlace asesino, descartar, apuntarle a ambas cartas solo por si acaso para no arriesgarnos. Aunque resultó que solo tenía tifón. Ni modo, el vato sigue seteando carta por no añadirse la ira desde un inicio. Está bloqueado, así que simplemente seguiremos esperando hasta tener la manera de ganarle. Revuelta, reventamos la trampa, tenemos para hacernos inafectados. Ya estamos más tranquilos generando más ventaja. El vato simplemente sigue colocando cartas, activamos el enlace asesino, le apuntamos y es Predaplast. Aquí es donde sí se pone un poco más feo el asunto porque nos va a poner contadores Predaplanta. El detalle y lo que tienen que recordar es que solamente le puede apuntar a Mielbot porque ella protege al resto. Y para rematar, si utiliza la hidra tiene que ser por tributo primero y luego fusionarlo. En cualquier caso, cortafuego se destierra y reciclamos. Excelente, el vato simplemente va a pasar porque no se quitó la Ible temprano y ahora está sufriendo. Tiene la necrofusión, simplemente la va a descartar porque tiene la mano llena de monstruos. Y recuerda que no va a poder activarla por culpa de la Ible. Está bien, setea carta, nosotros seguimos pasando. Predaplasto protege, pero solo una vez, no 2. Ni modo. Coloca carta de nuevo, nosotros en enlace fluido oscuro empezamos a reciclar cartas y así empezamos a tener más que él. Activamos Firewall, le devolvemos carta y ahora sí a ponerse serios. Porque vamos a activar la bruja, tener la savia, perfecto, tener el ritual. Activar, invocar, ir por decode, hacer ritual y llegar al Dark Fluid. Ahora, esto se podía haber hecho antes, la verdad. Simplemente que estábamos asegurándonos de que él no tenga maneras de poder voltear la partida. Y una vez que estamos confiados le pegamos y él, aunque active la Hantra, pues Darkfleet se la niega y ya está. Ahora, como lo repetir, no es necesario esperar tanto, pero depende un poco de tu mano. Le metemos el cocacho y listo. Así está controlado el jugador Predaplanta. También tengan en cuenta que lo de buscar la hidra para bajar por tributo, a veces la gente se olvida de la Ible. Simplemente no les da para pensarlo. Y recuerden algo, porque sé que alguno lo va a decir: oye bro, pero hago normal y hago mi Fénix. Pues no, hijo, por eso dejamos al Firewall. Si él baja algo, lo levantas con el Firewall y ya está. Entonces lo vamos contra una Lulu Obsidian. Nos toca ir segundos. Muy bien. Aleteo aviar y nosotros enlace fluido. Muy bien. Se activa su habilidad, revela, tira el cementerio. Tiene turquesa, revive celestita, santuario aviar, perfecto, activa. Va por recital, detacha, añade, tiene zafiro. Berilo, revive celestita, baja cobalto. Hace a la que le va a andar comprando turnos.
Con Zafiro baja la Ruiseñor Azul, está bien. Le pasa los materiales y listo. Tiene a la que hace Compulsory más la que le compra turnos, eso sí. Esta no es interjeteable, importante. Activa y ya está, es indestructible, así que está medio tranquilo el vato. Nosotros revelamos al Riot, desterramos cartas y tenemos Mining con Rollback. Vamos a empezar con la Mining tirando a el buen Riot y añadiendo a el buen Ron. Explotamos, reciclamos y se activa el efecto. Traemos Ladybug, buscamos Vitro. El vato se espera muy bien ahí a activar el efecto de su carta. Nosotros vamos por Lince Fogata. Defensor va a traer carta y activamos Rollback. Con esto podemos traer a el buen Firewall y traer también a Fantasma Cortafuego. El detalle es que él va a activar el efecto y puede seleccionar a quién levantar. Y obviamente va a tener que priorizar entre los dos a lo que es el Firewall. Y con él simplemente le levantamos por no hacerlo interjeteable. Ahí nomás llegó otra azulita. Ahora vamos por el Face. Efecto del Fantasma Cortafuego. Tenemos refrescamiento. Excelente. Tiramos el cementerio de la trampa. Y ahora encima tenemos protección con nuestras cartas y le activa el efecto de un monstruo. Vamos por Bruja. El Face. Revive al Ron. Se invoca en la flecha de este ramo. Buscamos. Tenemos la Sabia. Tenemos el Ritual. Vamos a activar Signet Ritual. Bajar la Sabia. Revivir Vitron. Tributario por convertidor. Vamos por el Integrator, el cual activa efecto. Sabia también activa, recicla. Reciclamos, invocamos. Vamos por Decode, el cual recuerden que una vez que está en campo podemos activar la habilidad si queremos, si no puedes esperarte un poco. Integrator robamos y tenemos Brionac. Brionac obviamente al cementerio. Tenemos Valkyrios, nos podemos comprar los turnos que querramos, o al menos hasta que se nos agoten los rituales obviamente. Sabia activa efecto. Vamos a fusionar. Vamos por la quimera. Fantasma se destierra. Y vamos a activar Reincarnation. Descartamos. Traemos a la Compulsory con patas. Y vamos por el Dark Fluid. Dark Fluid llega al campo. Y lo ve, weón. Lo mataron, pero no estaba muerto en realidad. Solo se ha ido de parranda. Llega, se pone los contadores. No pinche manches, casco. Reciclamos la bruja. Él tiene tifón. Le apunta a nuestro sincro para que no nos quitemos su pajarita. Está bien, hermano, tú dale. Tiene Berilo, quiere revivir. Pues Nel Pastel, hijo, ¿cómo te vamos a dejar? Le negamos, perfecto. Celestita se va a tachar de material. Concentorio vea roba carta. Tiene llamada aviar. Como chingas, hermano. Tiene cobalto en mano. Baja la Berilo. Hace normal. Va por recital. Ahora activa recital, aumenta el ataque, santuario aviar, le pasa los materiales, pero se está olvidando de nuestra mouse herramienta. Valkyrius, desterramos y nos compramos el turno. Ahí nomás carnalito, él activa, pero obviamente se lo vamos a negar y ya está. No importa cuando active, porque la negación va a estar ahí, así que ya está. Controladísimo el Irilux, le metemos el tortazo, se queda 300 de vida y seguimos teniendo un negador. Berilo quiere revivir, pues no le vamos a dejar y con una sola carta no se va a recuperar. Va simplemente a bajar, va a activar la habilidad, pero da igual, vuelvo a repetir, trae Zafiro boca abajo, no importa, no cambia nada. Volteamos uno, bajamos al otro, por fin tenemos ahora sí para hacer daño, vamos por Mielbot, efecto del guardián y el vato tira la toalla. Y como ves, no es imposible de ganar la Lirux y tampoco a prueba planta como ya habrán visto, así que cuidado. Bueno gente, duelo de derrota. Ahora, la verdad que más que todo es una derrota, pero por tiempo, porque es algo que te va a pasar con el mazo. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Te va a pasar en algún punto. Y de todas maneras vamos a ver el match contra Pelaplantas, así que viene bien para que lo veas. Enlace fluido, vamos a revelar al cortafuegos. Y presta atención porque este combo es bastante chido. Silent Mining descartamos, tenemos Vitro. Hacemos normal de el guardián cortafuego. Vamos por Lince Fogata, hasta ahí todo más o menos lo clásico. Cantores Salamangreat a la mano. Vamos por la bruja, bajamos al convertidor. Desterramos, tenemos la Sabia y tenemos Ritual. Activamos Signet Ritual. Vamos a bajar la Sabia utilizando el Vitron. Eso sí, efecto de la bruja, revivimos a Vitron. Y Vitron se tributa para traer la Ible. Y aquí es donde viene lo chingón. Porque primero hacemos Decode Talker. Perfecto. Hacemos el integrador. Y le regalamos la Ible.
Y con la savia reciclamos, eso sí. Y ya está, con esto prueba planta ya no te puede poner contador. Y aparte está capado a que no pueda fusionar y que lo único que le quede es buscar la hidra con la habilidad si es que no la roba de mano inicial. Y tributar para bajar a la Ibla, obviamente. Pero aquí viene el detallote. Se revive la savia. Vamos a fusionar Quimera Diplexor. Vamos por Mielbot. Y vamos a ir por el Firewall. El detalle con este campo es que Firewall es luz y Mielbot también. Así que la Super Poli se la puede meter en las nalgas el Yuri. Y la única manera en que te moleste realmente es que robe la mágica que pone contadores planta. Pero como vuelvo a repetir, sumado a la hidra. O sea que no es tan sencillo como para que te barra el campo. Y de hecho, el vato, Invasión Hambrienta Venenosa, va a revelar 2 cartas, lo cual perfecto. Y se añade la hidra, porque tiene que tributarla, no le queda de otra. Tiene la poli en la mano, tributa, baja carta y fusión. Está bien, va a ir por el Ambu, el cual pues va a buscar carta, al igual que Biblips. Perfecto. Se añade lo que es Sarrasemiga. Y tiene el Escorpión. Perfecto, Predapónico se activa, puede revivir y va a tributar. Y ahí es cuando lo levantamos. Para que no traiga ni pijo. Y pues generalmente con esto le llegas a molestar. Aparte, como vuelvo a repetir, no puede seleccionarnos por el efecto de Mielbot al Firewall. Y lo llegamos a parar por lo mismo. Tuvo que gastar su habilidad buscando piezas para poder quitarse a la Ible. Y es así como te compras turno. Aparte que, como vuelvo a repetir, no te come Super Poli. Excelente. Tenemos Reincarnation diferente. Traemos al Firewall. Se activa el efecto. Él tiene tifón. Lo activa un poco tarde, la verdad, las cosas como son. Está bien, le levantamos carta. Nosotros devolvemos. Vamos a ir por la bruja. Bytron se tributa. Y podemos establecer el campo chido para hacerle OTK. Porque una vez que llegas a el Dark Fluid, su hand trap pues no va a poder caer porque se la niegas y ya está. Vamos por Decode. Cortafuegos trae al 5. Pero lamentablemente nos faltó tiempo. Y ese es el único detalle con este mazo. Pero el match contra Preda es bueno que lo vean para que entiendan también por qué el armado del mazo. En duelo vamos contra un Yuri. Nos toca ir primero. El vato lleva racha de 3. Enlace fluido versus invasión hambrienta venenosa. Nos toca. Activamos la habilidad. Revelamos. Desterramos y empezamos. Tenemos ritual en mano. Activamos primero Signet minado, descartamos quiebra, tenemos una mano que no es muy buena de hecho. Y pues ni modo. Vamos por Lince Fogata, buscamos el campo e invocamos. Excelente. Traemos a Defensor, vamos por la brujita. Se activa Defensor, se invoca en la flecha, desterramos y tenemos Sabias ahí verso más el ritual. Vamos a activarlo, vamos por el ritual, la bruja va a invocar, Bytron, tributamos y vamos por la Ible. Utilizando nuestras cartas vamos por Decode Talker. Y utilizando la Ible más nuestra savia llegamos al integrador. Recuerden que la savia va a reciclar, el integrador va a revivir y la Ible se va a pasar para el otro lado. Se la regalamos, tenemos Bytron, tenemos savia, desterramos, fusionamos, vamos por Quimera Diplexor, vamos por Mielbot. Vamos a robar carta, topdequeamos Brionac, tenemos Valkyrius y con esto podemos comprarnos turnos, pero ahí no acaba todo. Porque para terminar el campo, primero Reincarnation para traer un Exit y utilizando todo llegamos a Dark Fluid. Recuerden que él no puede activar Super Poli por la Ible, ahora lo que puede hacer eso sí es tributarla con la Hydra y luego activar una Super Poli. Sí, por lo mismo es mejor Firewall, pero este es otro campo que pues estábamos testeando inicialmente. Y modo, tenemos los 4 contadores, de todas maneras es un dolor de cabeza, eso sí tiene el libro del eclipse, así que no va a ser tan sencillo, pero el contador pues es difícil de poner. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque Mielbot protege igual de todas maneras al Dark Pool. Él tiene la polimerización y tiene super poli de mano inicial porque ni lo buscó el Mamayema, ni modo. Dragón hambriento llega al campo, Biblips busca carta. Tiene lo que es el Clammy. Está bien. Aumenta el ataque. Activa polimerización de la mano. Va por el Ambu. Perfecto. Anda por tu Ambu. Se busca para práctica. Baja Clammy. Fusiona. Dragostapelia. Recuperación de fusión. Oye, ya valiste queso. Tú tranquilo. Por eso mismo ya les habré dicho que primero hagan Firewall.
Él pega 1, está bien, va a pegar 2, pero tenemos Valkyrius. Desterramos, protegemos y aguantamos. Ahora, Signet Ritual. Ponemos las fichas, enlace fluido, reciclamos todo lo que necesitamos y se viene lo chido. Bytron al campo, lo tributamos, vamos por el buen defensor y vamos por Lincenfogat. Invocamos al 5, vamos por Elface y Fantasma Cortafuego nos busca la trampa. Y aquí viene lo bueno. Signet Refrescamiento, recuerden que se va a ir al cementerio y si le intenta negarnos no va a poder. Así que efectivamente ya ganamos. Vamos por la bruja, Elface, se invoca la Ible. Desterramos, añadimos 1 y 2. Tenemos el ritual y la magia de ritual. La bruja revive, vamos a ir por Mielbot. Activamos Signet Ritual, tributamos y vamos por el hechicero. Ible se pasa al otro lado también por si acaso y con todo vamos por el Dark Fluid. Se activa el efecto. El vato activa Dragostapelia y tenemos Signet Refrescamiento, así que no puede evitarlo. Activa la Hidra, nos quiere nerfear el ataque, nerfeame esta hijo. 12.500 y ahí está tu preda planta, que es super poli, que es su abuelita, que lo que sea. Eso sí, aquí el Valkyrius cayó bien rico. Pero para que vean que el mazo igual tiene herramientas contra preda planta. No crea que siempre está perdida la partida una vez que vas turno 1. El duelo vamos contra un Yuri. Este fue el duelo de subida a Koj del buen Espion, así que ojo al piojo. Él hace fluido oscuro y el vato está jugando Chirra Nui. Vamos allá. Enlace fluido, revelamos al Riot, tiramos, o bueno, desterramos cartas de la nada. Y Silent Mining, tiramos Riot, buscamos Ron y el combo Classic. Activamos, reventamos, reciclamos y activamos. Tenemos depuración, tenemos al Bytron, hacemos Normal Defender, vamos por Lincenfogat, efecto, buscamos el campo y traemos a Guardián. Vamos por la bruja, Guardián se va a revivir, bruja destierra, tenemos la savia. Tenemos Signet Ritual. Activamos, hacemos ritual, llega la savia, vamos por Mielbot y es el combo clásico más o menos porque con Bytron es como traes a la Ible. Con esto vamos a ir por el integrador Cyberso. La Ible se va para el otro lado para ir a chingar y tenemos Bytron en mano. Vamos a activar Brionac porque pues ya sabrán este punto, la verdad esto ya no es spoiler, pero sí, llevamos a Necros porque es una carta de ritual y sirve para la habilidad. Así que God, tenemos para comprarnos turno, el vato tiene una Ible, vamos por Decode primero, eso sí. Integrador nos hace robar, Savia nos deja desterrar y ya está. Llegamos al Dark Fluid, son 3 negadores, tenemos encima Reincarnation de una dimensión. Traemos al Synchro y como ves le molestamos bastante. Ahora el vato va a tener Darkhold, así que me lleva. Pero recuerden que el defensor puede proteger a el Dark Fluid de estos casos. Así que seguimos teniendo triple negación. Él tiene la escudera, está bien, va a serle normal. Y setea 2 cartas. Ahora si él activa el efecto de la escudera simplemente se lo negamos. Y se activa el efecto de Bezuki. Luego para intentar extender pues otra vez se lo volvemos a negar y ya está. Tendríamos 5500 de ataque, es cosa de pegarle a la escudera y se acaba aunque solo tengamos un contador. Lo digo porque el vato realmente no va a hacer más. Tiró la toalla directamente porque ya le habrá dado hueva supongo. Y no lo culpo la verdad. Abrió igual bien porque tenía el Darkhold y todo, pero pues bueno, para que vean el combo con la Ible. Bueno gente, como vieron, este es un gran ejemplo de que puedes llegar a adaptar tu mazo si de verdad te gusta mucho y que también a veces hay algunas tech bastante rebuscadas. Recuerden que el mundialista también utilizó Drogan Lock, así que si tu mazo te lo permite puedes llevarlo para justamente contrarrestar algunas cosas que se andan jugando. Con esto dicho, pues créditos de nuevo al Espion. Eso sí, nadie le atinó a lo del VTuber, así que le voy a bajar un poco la dificultad. Y obviamente, créditos a los miembros del canal. Al buen Julian, al buen Playmakers, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al John Jones, al Ryzen, al José Barreto, al Leon J, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Inmortus 2.0, al Inmortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Todos estos vídeos, como siempre digo, son de hecho por el apoyo de la comunidad. Que ahí tienes al Espion ayudando. Así que muchas gracias a todos. Los dejo con el reto de este día para ver si ganan saludos mañana y ya está.
Nos vemos, se me cuidan y ahí andamos. Adiós.